Hola, hola, buenas noches. Estaba esperando que ingresaran algunos otros alumnos, pero me parece que no van a llegar el día de hoy. Bueno, no importa, la verdad es que yo consideraba que a lo mejor por ser pues parte de nuestra cultura, el que ustedes pues tengan algunas celebraciones por Día de Muertos, entonces pensaba que a lo mejor podían llegar muy pocos. Pero no se preocupen, les voy a dejar esta sesión. Vamos a dar inicio. Son las 9 de la noche, 9:05. Vamos a dar inicio para que pues vayamos avanzando en los puntos que les había comentado la vez pasada, pues que teníamos pendientes. Sí me gustaría que vieran la sesión, les voy a compartir el mensaje en donde está el link pues de mi sesión. Y aparte también, ojalá, en caso de que tengan alguna duda, pues me puedan contactar, ya saben cuáles son los medios para que me contacten. Es importante que vean esta sesión porque vamos a hablar acerca de un poco de los avances que vamos a tener para la semana, que es nuestra semana de cierre, la siguiente semana. Entonces, por eso les decía, vamos a dar inicio, les voy a compartir mi presentación. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y esta sesión la estoy realizando para el grupo 029 de la generación 53. Como les decía, voy a checar algunos detalles que tenemos todavía pendientes de la presentación de la semana, del miércoles pasado que les había comentado. Y aparte, como les voy a platicar, vamos a apurarnos un poquito, adelantarnos un poquito para la semana 4, sobre todo porque tenemos nuestra siguiente sesión hasta el día miércoles. Y la siguiente semana, pues tenemos diferentes actividades que me gustaría fueran avanzando y así el día miércoles que nos veamos, pues bueno, ya sea mucho más fácil porque ya habrán avanzado quizá un poquito más, ¿no? Entonces, por eso les decía, les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo. Denme un segundito, es que no quiero estar quedando y poniendo la pantalla. Entonces, ahora sí, tenemos algunos puntos pendientes por revisar, pero también les decía, vamos a avanzar con la siguiente semana. Semana de cierre y por eso es su importancia. Les voy a compartir también el archivo de nuestro proyecto integrador para que así también ustedes pues sepan qué es lo que se debe de analizar, qué es lo que se tiene que entregar sobre todo en esta semana. Denme un momentito porque ahora sí que se cerró como se actualizó mi computadora, se cerró todos los archivos, pero me parece que es este que está aquí. Ujú, perfecto. Ahora sí, ya lo tengo. Les voy a compartir mi pantalla como les venía platicando. Les voy a compartir mi pantalla. Ahora sí, veamos. Bien. Em, tenemos, como les decía, nuestro cierre de módulo, perdón, nuestro cierre de semana 3 de aprendizaje. Entonces, vamos con, primero, pues está la bienvenida a semana 3. Es esta, ya estamos ahora sí a un pasito, como les decía, un pasito de lograr este cierre de módulo. Entonces, por eso me voy a enfocar, pues, detallitos, solamente para que tengan claridad en lo que deben de entregar y también para que se apeguen lo más posible a las instrucciones. Un momentito, a ver, un momentitito.
Ahora sí, estaba cambiando de red porque como que no funcionaba muy bien. Me veía un poco como que la imagen me parecía que estaba teniendo problemas de conexión. Pero bueno, ahora sí, listo. Como les decía, tengo entonces para ustedes pues esta presentación, la semana 3. Estamos a unos días, es viernes, nos queda sábado, domingo para terminar la semana 3. Entonces hay que, pues, ponerle un poco de empeño, hay que mejorar calificaciones, sobre todo para aquellos que no han entregado actividades o sus puntajes han sido muy bajos, es el momento para que ustedes puedan ir mejorando y así también su promedio. Entonces, tengo esta parte para ustedes, la bienvenida a semana 3. El propósito de la sesión, les voy a platicar en un momentito más cuál es el propósito por el cual realizamos esta sesión, este espacio abierto. La resolución de dudas con algunos mensajes que he estado recibiendo de ustedes para que pues los pueda yo compartir como ya lo hemos hecho anteriormente. A veces pues no pueden llegar todos, entonces lo que hago es compartir las dudas de los que me han contactado en el mensajero. Tenemos la semana 4 con las generalidades, les decía, para que vayan ustedes avanzando. Hay mucho por hacer, pero si nos organizamos con los tiempos, segurísima estoy que lo entregan antes del día viernes. En asuntos generales, voy a hablar acerca de las extensiones de actividades pendientes, que sería para la siguiente semana, sobre todo de la semana 3, que es la que estamos teniendo, y las dudas y comentarios. Veamos. Listo. El propósito de mi sesión es presentarles a ustedes esta guía detallada. Ya les había comentado para que puedan realizar actividades lo más apegadas a las instrucciones, sobre todo para que se lleven ahora sí la claridad de lo que es un análisis de los textos clásicos, que sigan representando situaciones vigentes. Ustedes ya vieron que los temas que se abordaban hace tiempo todavía se siguen abordando, son temas que se presentan en nuestra sociedad. Entonces, hay que platicar y hay que ver cómo es que ahora se presenta, ¿no? Si es que ha tenido algunas variaciones, pues bueno, adelante. Ay, perdón. Algunas variaciones, o bien si es que se mantiene, eso es lo que ustedes deberán de hacer para pues llegar a una conclusión, a un punto, a un punto final de reflexión. Y sobre todo hay que darle respuesta a la pregunta detonadora, cómo es que en la actualidad se produce literatura, tanto en formatos convencionales como los no convencionales. Que sobre todo les decía, el miércoles es lo que estamos abordando pues en esta semana. En la parte de la actividad integradora número 5, solamente me voy a enfocar a este aspecto que algunos de ustedes ya me mandaron mensaje y tienen duda. En la parte del número 2. Acuérdense que es muy importante que en el número 1, el inciso A, B, sobre todo el A y B, son los que nos van a permitir, pues, hacer la siguiente parte del número 2. Hay que identificar argumento y personajes. Es muy, muy importante. Para que entonces, en la pregunta número 2, como les decía, hay que hacer un borrador. Vamos a hacer una adaptación de la historia. Entonces, ese borrador es el que vamos a escribir y solamente debe de estar escrito de 15 a 20 líneas, como lo marca esta instrucción. 15 a 20 líneas donde ustedes van a decir, bueno, acá la parte de la historia es así, así, así. Traten de hacerla igual, que tenga un inicio, que tenga un desarrollo de la historia, que tenga un final, que tenga un cierre, que estén precisamente estos 3 momentos de nuestra narración. Una vez que tenemos este borrador, solamente les decía, considerando personajes, argumento, solamente es la adaptación a nuestra sociedad actual. Y lo que van a hacer con ese borrador es darle lectura en voz alta. Van a leerlo. Me decían si es la historia original la que deben de leer y les digo, no, solamente es esto, el borrador de 15 a 20 líneas, el que le tendrán que dar voz. Le tendrán que poner su narración en voz alta. De preferencia, yo les sugiero que lo revisen antes, que lo lean, este borrador más bien, que lo practiquen. Y ahora sí lo grabamos, ¿sale? No le vamos a corregir más que leerlo en voz alta y listo. Pero sí me gustaría que lo practicaran y sobre todo al inicio que den pues su nombre y quizá la adaptación al fragmento de las nubes de Aristófanes y empiecen ustedes a leerlo en voz alta.
pero es solamente un borrador, ese primer borrador. Después nos vamos a pasar al audio que les decía y una vez que lo tenemos ya, lo vamos a subir a la nube. En este espacio que les estoy indicando, van a pegar el enlace de la nube que ustedes obviamente generaron para que finalmente, ahora sí, viene la parte del borrador que ustedes hicieron, ¿no? Que leyeron en voz alta. Cuando leímos en voz alta, quizá identificamos que había algunos errores, repetimos muchas palabras o la idea no estaba tan concreta. Bueno, lo podemos corregir. Y la versión final es la que van a escribir en la parte del inciso E. Esa es la versión final. Después nos pasamos a las preguntas de reflexión, pero ahí no había tanto problema. La situación estaba como que en la pregunta número 2 de sobre todo de si se leía la parte de las páginas de la 1 a la 22. Imagínense, vamos a hacer muy larguísimo el audio y les digo, no, no es leer la obra, el fragmento que tienen que leer, más bien es leer el borrador. Tampoco es leer la versión final, porque alguien me dice, bueno, ya terminé, la versión final es la que tengo que leer. Les digo, no, es el borrador porque entonces vamos a hacer como ese comparativo. Y ese comparativo de quizá, que es la revisión que muchas veces les digo, ¿no? Hagan esta revisión, háganlo ustedes por su cuenta, chequen siempre que lo que escriban tenga lógica, congruencia, que se entienda sobre todo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Por eso es el borrador, lo leemos y corregimos en el incisor. Esta es la pregunta que me estaban comentando y por eso es que estoy haciendo como que esta aclaración. Me voy a pasar pues ahora sí a lo que ahora que lo que tenemos pendiente, ¿no? De las 5 aportaciones, muy importante, he notado que sus respuestas, algunos son muy, muy breves. Deben de enfocarse, lo voy a adelantar un poquito, deben de enfocarse a esta parte que yo les sugería, la sugerencia de cómo es que pueden ustedes empezar a redactar sus puntos de vista, porque obviamente al ser una participación en foro, a veces como nos van surgiendo las ideas y las subimos. Chequen muy bien, porque tienen diferentes opciones para que puedan hacer mejor esa presentación, cada vez se vaya mejorando. Quizás el módulo 4, pero cuando ya estén en el módulo 10, 11, 12, etcétera, ya se note que ustedes tienen precisamente estas bases en donde ustedes saben cómo es compartir una opinión en un foro, en un foro. Entonces, yo siempre les sugiero que tengan, que incluyan un saludo. Es muy importante su saludo, que no sea nada más así de escribo la pregunta y mi respuesta, o simplemente me voy a la respuesta. Guíense primero de un saludo. Saludo, es decir, yo, por ejemplo, ustedes verán mis mensajes, dice, los alumnos, buenas noches a todos, buenas tardes, etcétera. Ustedes también saludan a toda la a todos los participantes de ese mismo foro. Después de ese saludo, ahora sí viene el cuerpo del mensaje. Acá puedes incluir tu pregunta y la respuesta, obviamente, de modo que tenga, que sea más la extensión de una respuesta que de la misma pregunta, porque a veces la pregunta, les comentaba, a veces dura, no sé, de extensión tiene 2 líneas, 3 líneas, hasta 4 líneas a veces porque ustedes le agregan un poquito más, ¿no? Pero la respuesta la escriben como en una línea. Digo, entonces, en donde está la reflexión, hay que leerlo un poquito más, hay que argumentar para que expresemos cuál es nuestro punto de vista sobre lo que se nos está preguntando. Después, ahora sí, nos vamos con una despedida. Ya hicimos saludos, escribimos nuestra pregunta, nuestra respuesta y al final una despedida en donde ustedes indiquen quizás un nombre completo. A pesar de que la aportación aparece el nombre completo, como en mi caso, yo siempre me despido con ustedes y les digo, seguimos en contacto, saludos cordiales, que tengan todos bonita noche, cualquiera de estas opciones y aparte siempre les indico como manera de mi firma, ¿no? Mi nombre completo, maestra Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, asesora virtual, módulo 4, grupo, y está toda la nomenclatura del grupo. Pero así ustedes no, quizá no tanto, pero podrían poner su nombre completo, saludos cordiales, o estamos en contacto, compañeros, pasen bonita noche, no sé, y al final, ahora sí, su nombre completo, como para firmarlo y como de alguna manera darle más propiedad a la manera en que compartimos nuestras ideas. Ya una vez que tenemos esto, yo siempre les sugiero que a veces el mismo foro pues no nos marca algún error de ortografía, entonces les pido que verifiquen porque también he checado mucho pues digamos que las aportaciones y
me gustaría que fueran mejorando su ortografía. Obviamente leer, checar precisamente estos análisis de textos literarios nos permite mejorar nuestra ortografía porque estamos adquiriendo más vocabulario, porque ahora decimos, bueno, yo escribía tal palabra de esta manera, pero tanto lo leo en los textos que ahora veo que se escribía, bueno, yo lo escribía mal, ¿no? Y quizá ahora tengo la claridad de cómo es que se debe de escribir. Bueno, ese es el punto, que ustedes también puedan ir mejorando poco a poco. Y sobre todo, les digo, el foro no marca un error de ortografía, pero sí pueden escribir su participación en un archivo de Word. El mismo archivo de Word les va a indicar, bueno, tienes este error porque no se te marca una línea roja, ¿no? Entonces corriges ese error y ahora sí, tu propia aportación la copias y la pegas en el foro para que así verifiques tu ortografía. Y también como sugerencia, si alguien más ya les dio alguna retroalimentación o más bien alguna réplica, porque no es retroalimentación, es réplica, traten de responder a esa réplica agradeciendo el tiempo que su compañero o su compañera pues dedicó en ustedes, ¿no? En leer su aportación y en explicarles a ustedes si estaban de acuerdo o no. Recuerden, muy, muy importante, porque también lo he checado, y las aportaciones, perdón, las réplicas, em, tienen que indicar siempre si están ustedes de acuerdo o no con ese compañero o esa compañera. No es evaluarlo, no es comentar, bueno, le hiciste bien, échale más ganas porque tienes muchas fallas, no es, tienes que mejorar tu ortografía porque tienes muchos detalles, yo te sugiero que leas, que aprendas, etcétera. No es eso, no es calificarlo por medio de nuestro comentario. Más bien es decirle, mira compañero o compañera, estoy de acuerdo contigo en este punto, o no estoy de acuerdo contigo en este y este punto porque yo lo veo de esta manera, porque para mí es de esta manera, porque siempre indicando el porqué de tu respuesta. ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué lo estás o por qué no lo estás? Y listo. Eso es todo. Pero les digo, es como réplica, no es evaluar, no es decirle una retroalimentación de que pues le siga echando ganas porque no le ha ido muy bien o algo así, o lo califican porque fue súper carísimo. No. Es decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? De lo contrario, no les voy a considerar, pues, que sea una réplica. Si ustedes escriben así, ay, te felicito, pues ya está súper clara tu idea, te agradezco porque comprendí el tema, no te tomo en cuenta la aportación. Si le dices a tu compañero o compañera, tienes que mejorar tu ortografía o échale más ganas porque no se entiende tu idea, no se nota que no has leído, etcétera. Si lo evalúas, no te voy a tomar en cuenta la réplica porque específicamente les estoy diciendo que tiene que ser expresar tu punto de vista. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con él o con ella? Y por qué estás o no de acuerdo. Esa es una réplica. Y no lo digo yo, no es como que, ay, la maestra solamente me está diciendo lo que debo de hacer. No, más bien así dice la rúbrica. Entonces, por eso es que te sugiero que hagas eso, para que te pegues a las instrucciones, que de hecho la rúbrica también ya se las compartí, los puntos más importantes dentro del foro. Entonces, les sugiero que la revisen. Si quieren en breve, en resumen, lo que yo les compartí, o bien ingresen a detalle a verificar la rúbrica de este foro. ¿Vale? Participar en mensajes separados, mensajes en diferentes días, para que también se considere dentro del puntaje que nos marca la rúbrica. En aspectos generales, hay que ir mejorando la ortografía, que eran los puntos que nos habíamos quedado pendientes. Mejorar la ortografía. Hay todavía muchos detalles. A veces no sé si lo hacemos desde un dispositivo, por ejemplo, un celular, un móvil, porque me parece perdón, me parece que el aspecto de ortografía todavía hay detalles. Pareciera que solamente fue así escrito a la velocidad para entregarlo y listo. Pero en muchos casos no han revisado previamente. Acuérdense, escribirlo, lo leen para ver si tiene lógica, si tiene congruencia lo que están ustedes compartiendo, si hay claridad en lo que están diciendo y ve que lo corregimos, ahora sí, lo mandamos a la plataforma, pero solamente de esa manera, por eso hay que revisarlo, ¿va? Siguiente punto, los cuadros de texto. Este es bien importante porque esos cuadros de texto precisamente son los que veo que o los eliminan o finalmente lo que están haciendo es compartir su respuesta en otro espacio. Hagan de cuenta que tenemos el cuadro de texto así, como lo estoy indicando arriba, ¿no?
Y en la parte de los extremos, ustedes pueden indicar, de acuerdo al extremo, ustedes pueden decir, bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Se puede editar. Si lo arrastras hacia abajo, se puede editar, pero hay algunos que los eliminan y se pierde su respuesta dentro de la pregunta. Entonces, por eso les digo, respétenlos, edítenlos. Gracias, tenía yo como unos problemitas de internet, creo que estaba fallando, por eso me quedé en pausa. Gracias por esperarme. Hola, Anneli, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí, aquí nos quedamos. Entonces, qué bueno que llegaste, Anneli. Entonces les decía, también es importante que ustedes consideren el aspecto de la encuesta. Hay dos encuestas de opinión dentro de la semana 3. Si ustedes no las contestan, entonces les van a aparecer como bloqueados los recursos de la semana 4. Hay que contestarlo. Son dos breves encuestas de opinión de opinas sobre tu módulo 4 y opinas sobre tu asesora virtual o tu asesor virtual. Hay que responderlo para que de esa manera se habiliten los contenidos de la semana 4. De lo contrario, se van a permanecer así bloqueados y no vas a poder trabajar el proyecto integrador. Entonces, es muy importante que los contesten. En cuanto los contestes, no tienes que esperar el día lunes o el día domingo. Lo puedes hacer desde ahorita para que se te habiliten y sobre todo para que sepas qué es lo que debes de trabajar en la siguiente semana. El aspecto de plagio fue algo que sí costó un poquito de trabajo y algunos me decían, bueno, pero yo, yo estoy citando las fuentes consultadas, yo estoy realizando tal o cual acción, entonces ya con eso es suficiente. Y yo les platicaba en la segunda sesión de nuestro segundo espacio abierto que es muy importante modificar la información o bien citarlo, porque a veces ese es como que el problema, no sabemos citar, no sabemos referenciar. Entonces, si voy a citar, voy a poner entre paréntesis la idea que estoy citando y después mi explicación. Y las referencias van al final de esa fuente que yo consulté. Y obviamente también dentro de la misma línea donde estoy colocando entre paréntesis, ahí voy a colocar también mi cita textual y la información del autor y de la obra. Al final comparto mis referencias, pero lo más indicado es que ustedes modifiquen por completo de modo que lo escriban con sus propias palabras. Y eso es mi única sugerencia. Hay que recordar que también se sugiere el empleo de la tecnología, entonces hay que mejorar nuestra manera de escribir, como les decía. Ya lo escribimos, revísenlo siempre una vez que lo hayan terminado, para que así sepan si se entiende o no se entiende, si tiene alguna forma de mejorarse o no, porque de lo contrario, pues sí, estamos como que haciendo o cometiendo algunos errores que cometemos cuando hablamos. Entonces, la ventaja de la escritura es que lo podemos mejorar porque lo editamos, ¿no? Porque lo revisamos, etcétera. Aneli dice, con nuestra idea, lo que entendimos, exacto, como con nuestras propias palabras, lo que yo entendí con mis propias palabras es esto y esto. De esa manera estamos, pues, cambiando el archivo del original donde lo habíamos tomado, pero sobre todo, por ejemplo, con las biografías, con la información que buscamos acerca de la sociedad, de las características de la sociedad de tales épocas. Toda esa información hay que modificarla con nuestras propias palabras y con eso será suficiente. Ya no estaremos incurriendo en ningún tipo de plagio de cualquier nivel. Ahora sí, me voy a pasar, como les decía, a la parte de la semana 4 porque es muy importante que vayan avanzando. Esta semana 4 es, para muchos de ustedes, va a ser dentro de las semanas, pues donde quizá, bueno, yo creo que para casi todos, ¿no? Para todos, porque se asigna, es como de las más, como de cuidado, porque se asigna el 43% en semana de cierre, 43% de tu calificación. Entonces, si no entregas a tiempo, a más tarde el domingo que se cierra el módulo, entonces ya no vas a poder, no hay extensiones en semana 5, solamente se evalúa, es mi función, evaluar, pero ya no voy a poderte dar ninguna extensión en semana 5, entonces si no entregas tu proyecto, ya no va a haber otra oportunidad.
Por eso les digo, es muy importante que les voy a platicar ahorita lo que van a hacer para que así vayan avanzando en lo que ustedes tienen que entregar. Primero, esto es algo muy necesario que ustedes deben de saber. Como les decía, entregar en tiempo y forma el proyecto integrador. Si no lo entregamos, vuelvo a lo mismo, no hay extensiones. Simplemente, aunque digas, es que yo lo estaba subiendo, pero no fue mi culpa, fue error de la plataforma, porque se saturó. Bueno, hay que considerar que la plataforma está disponible, pero muchos módulos, muchos grupos también van a estar subiendo actividades. Entonces, es muy probable que de por sí se sature. De por sí se satura los días domingo, ¿no? Que es cuando más gente pues ingresa. Y por consiguiente, cuando es módulo, cuando es cierre de módulo, pues va a estar mucho más. Así que les sugiero que lo hagan con tiempo, les sugiero que suban todas las actividades antes del día domingo, porque no somos el único grupo que va a cerrar, ni tampoco el único módulo. A veces se juntan muchos módulos y muchas generaciones, entonces va a estar muy saturada la plataforma y aunque se tarde en subir, no hay una justificación para que yo te pueda dar una extensión. Entonces, por eso les digo, súbenlo a tiempo. Dar respuesta a las encuestas de opinión, que es lo que les mencionaba hace unos momentos, para que se les pueda habilitar los contenidos. Participar en los dos foros, de igual manera que esta semana tenemos dos foros, el foro aprendiendo y el foro de integración. Entonces, hay que responder a cada uno porque es importante las aportaciones. Y dar respuesta a la autoevaluación también es uno de los puntos que deben de considerar para su calificación. Ahora, me voy a pasar un poquito a la parte, como ustedes sabrán, tenemos dos actividades pendientes. Bueno, más bien que entregar en la siguiente semana, que es el proyecto integrador, la historieta como creación literaria, les da el 30% de su calificación y el foro de integración poesía digital les da el 8% de su calificación. Me voy a enfocar un poco más a la parte de la historieta del proyecto integrador. Entonces, les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo. ¿Sí me ves, Anneli? ¿Sí ves mi pantalla? Ah, perfecto, gracias. Entonces les digo, tenemos este proyecto integrador. Está dividido en dos partes. La primera parte es el análisis de los textos literarios y la segunda parte va a ser nuestro cómic, que viene aquí. Entonces, bueno, viene ahí la indicación. Entonces, tenemos primero estos puntos que ustedes están viendo seguramente en su pantalla. Acá tenemos estos pasos que vienen aquí en este cuadrito que les estoy marcando. Y también más abajo vienen los siguientes porque son 30 pasos. Entonces, acá viene una parte y en la siguiente página tenemos los otros pasos del análisis de textos literarios. Ustedes han hecho análisis de textos literarios desde la semana 1 con la obra, la tabla comparativa, ¿se acuerdan? Que era una tabla comparativa de 3 obras que tenían que hacer esta comparación. Bien, desde la semana 1 ya lo empiezan a hacer. Ahora ya tienen como más claridad de cuáles son los elementos que se incluyen en un análisis de textos literarios. De acuerdo a esa experiencia, ustedes también de acuerdo a los textos que ustedes han leído, a los recursos, vamos a analizar y vamos a decir, de estos pasos, ¿en qué orden realizaste tú el análisis de textos literarios? Entonces, quizá para ti digas, bueno, es que la verdad para mí lo que hice sobre el análisis de los textos fue una lectura exploratoria. Entonces, quizá a perdón, a la lectura exploratoria voy a indicar que es el número 1, ¿no? Y acá le anoto, número 1. Bueno, yo lo estoy haciendo así, pero ustedes lo hacen bien bonito. Le ponen el número y todo, yo solamente lo estoy indicando así. Quizá el número 2 fue pues analizar algunos aspectos del fondo del texto. Entonces, este va a ser mi número 2. Quizá el número 3 fue indicar cuál era o analizar cuál era el argumento. Entonces, este es mi número 3. Les digo, es análisis yo, no tienen que ser exactamente estos porque todo depende de ti y de cómo fue que decidiste realizar ese análisis. Entonces, el 1 puede ser diferente para todos, el 2 de igual manera, etcétera. Aquí les digo, vuelvo a lo mismo, es de acuerdo a cómo tú analizaste los textos. Entonces, de acuerdo a eso vas a colocar del 1 al 30, todos los pasos, todos deben de llevar un numerito, eso es muy importante.
todos deben de llevar un numerito. Y aparte, en este aspecto de acá, indica, sombrea con rosa los pasos que se relacionan con el análisis de la forma y con verde los que corresponden al fondo. Entonces, vamos a hacer algo para indicarlo. Dice que con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma, ¿no? Y dice con verde todos los que tienen que ver con el análisis del fondo. Entonces, el análisis de la forma tan solo, acá, bueno, voy con el fondo, acá que dice identificar el fondo del texto, pues ya de hecho lleva la palabra fondo, entonces a ese ya le voy a poner el color verde. Y si veo, hay otro que es muy fácil también, identificar la forma del texto, dice de forma, es rosa, entonces yo los coloco así. Todos deben de llevar un color o verde o rosa porque o pertenecen a la forma o pertenecen al fondo, pero todos tienen que llevar un numerito del 1 al 30 y un color rosa o verde. Ya una vez que hicimos esto, ahora sí, me voy a la parte siguiente. Por eso les decía, no hay como un orden específicamente, tiene que ser este a fuerza el 1, este el 2, etcétera, porque depende también mucho de tu experiencia, tus conocimientos. Y ahora sí, en esta parte es donde tú me vas a indicar el por qué. Entonces, por eso les digo, no hay tanto una forma, una única numeración, no. En este punto, en el punto número 2, ahí me vas a decir tú, bueno, yo realicé este análisis de los textos literarios de esta manera porque de acuerdo a los textos, a los recursos que revisé de las anteriores semanas, de acuerdo al tal texto, me puedo guiar de que primero es esto y esto y esto, y mi experiencia, esto y esto, ¿ok? Acá me justificas de 5 a 15 líneas porque decidiste pues que iba a llevar este orden, estos pasos, ¿sale? Y esa va a ser la primera parte, no es complicada, o sea, creo que es de las cosas más sencillas. Después dice, segunda parte, realizo mi creación literaria. Estas preguntas que tú estás viendo en la parte de aquí, dice que son reflexiona, es decir, solamente para que hagas este análisis, para que reflexiones, para que pues quizá como que analices algunos puntos que debes de considerar. Entonces, ya que tengas eso, ahora sí vas a pasar no es necesario tampoco que los respondan acá, porque muchas veces me dicen que los están respondiendo, de cuánta extensión, etcétera. No es necesario, solamente les digo, es una guía de quizá de esto que viene acá como respuesta, los puedes incluir en tus diálogos de tu creación literaria, de tu cómic. Por eso les digo, no hay que contestarlo acá, pero sí hay que poner como atención para que nos ayude a analizar. Hay dos recursos, perdón, que les van a poder apoyar a ustedes para que puedan, pues, empezar a trabajar un cómic. Hay uno que se llama Cómo hacer una historieta y el siguiente Cómo usar Pixton. Pixton es la herramienta con la que se sugiere que trabajen, pues, aquí en esta parte. La prepa en línea les sugiere esta herramienta porque es una herramienta muy sencilla, es muy, muy fácil. Entonces, si tienen la oportunidad, me gustaría que fueran ustedes poco a poco ingresando a esta herramienta, que vayan ustedes también poco a poco diciendo, bueno, esta herramienta se trabaja de esa manera, hay que darlos de alta, etcétera. Vayan ustedes para que puedan, pues, conocer un poquito y sobre todo definan si se van con esta herramienta. Es muy sencilla, yo por eso se la sugiero también, porque es muy sencilla de trabajar. Pero si tú sabes trabajar con otra herramienta, por ejemplo, con PowerPoint y sabes hacer cómics en PowerPoint, adelante. Inclusive, si sabes trabajar solamente con Word, pero sabes crear cómics, también adelante. Acá el punto es que no te tome tanto tiempo porque es semana de cierre, quizá no tienes tantos días para subir la actividad, ¿no? O sea, por eso también les digo desde ahorita para que vayan analizando. No sé, puede haber otra herramienta, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, Canva. Canva es otra herramienta con la que también puedes trabajar y te puede ayudar a crear cómics. Esta sí. Había otra, déjenme checar ahorita cómo se llama otra herramienta, pero bueno, de momento yo les quiero Pixton. Y dice, de acuerdo a las instrucciones, pues finalmente dice que tienes que elaborar el guión primero de tu historieta. Esta historieta debe de enfocarse en tu experiencia. ¿Qué experiencia? Bueno, estas 4 semanas, ya que van a ser la siguiente semana, en estas 4 semanas, ¿qué es lo que tú has
aprendido, ¿qué es lo que tú te llevas? Quizá puedes mencionar en los diálogos, no sé, algunos nombres de autores, algunos conceptos, puedes incluir, puedes incluir quizá, ay, perdón, es que hablo y hablo y como que se me reseca un poco la garganta. Pero bueno, puedes incluir quizá algo que tú hayas aprendido. Yo lo que siempre les quiero es que quizá sea como un diálogo, ¿no? Entre dos personas en donde yo es mi sugerencia, pero ustedes lo pueden hacer como gusta. Aquí la creatividad, pues ahora sí que es tu límite. Entonces, puede ser una conversación entre dos personas, entre quizá tú y tu mamá, tu familiar, alguna, o tu pareja, tus hijos, etcétera. Y puedas decir, bueno, como una parte de una conversación en donde platiquen, ¿qué aprendiste? No, pues cómo te fue en la prepa en línea, qué vas en el módulo 4, etcétera. Y quizá tú respondas, bueno, yo aprendí en esto, fíjate que fue interesante porque aprendí que era una experiencia estética es esto, aparte analizamos los géneros literarios, estos son los géneros literarios, entre más conceptos aprendidos incluyas en tu conversación, obviamente se va a demostrar con eso que tú estás aprendiendo realmente, ¿no? No es tanto que los menciones, pero sí ojalá puedas definir uno que otro para que se note, pues ahora sí el aprendizaje. Y a ver, un segundito, creo que algo pasó. Bueno, creo que ya se salió Anneli. Y entonces empiezas a hacer tu redacción. Ahora sí que tú vas a ser el autor de tu obra, de esa obra. Así como estuviste leyendo, estuvimos leyendo diferentes obras, ahora tú te toca tu oportunidad de contarnos cuál sería tu historia, cómo la narrarías, qué contarías, pero tiene que reflejarse tu experiencia de estas 4 semanas por medio de los conceptos aprendidos, ¿vale? Y empiezas a trabajarlo dentro de Pixel. Déjenme ver qué otro punto tenemos acá pendiente. Ya, creo que son todos los puntos. Y lo que sí es que me debes de compartir la liga de dónde se encuentra tu cómic almacenado. Que obviamente, si trabajas con Pixton, hay pues un apartado dentro de Pixton que te va a indicarte que puedes descargarlo. En Pixel no se pueden imprimir, no se pueden descargar. Lo único que vas a hacer es buscar la opción compartir a través de las redes sociales. Y por medio de eso, te van a aparecer las opciones Facebook, Twitter, correo electrónico. Te vas a la opción de correo electrónico. Y una vez que le das ahí, te va a aparecer ahora sí el link. Ese link es el que me vas a compartir en este espacio. ¿Sale? Y eso va a ser todo de tu proyecto integrador. Ahorita lo estoy haciendo muy breve porque la verdad es que me gustaría que también asistieran el día lunes, pero el día miércoles, perdón, en nuestro espacio, pero también te lo comento para que lo vayas adelantando, ¿ok? Y les digo, ya estamos cubriendo esta parte del proyecto integrador, que sería el 30% de tu calificación. En la siguiente, pues bueno, acá yo solamente estoy indicando cómo es que puedes utilizar Pixton de una manera muy sencilla. Recuerden que siempre tienen que darse de alta en el sitio, pero hay que buscar la opción donde dice periodo de prueba gratis, porque va a haber un periodo, un apartado donde dice que es el de paga. Déjenme dejar de compartir para que yo abra este Pixton. Déjenme ver. Yo obviamente hice una cuenta de Pixton para que les pudiera mostrar a ustedes. Ahorita ya la opción de Pixton ya no me va a dar tanto como que el que yo pueda pues tener acceso de manera gratuita. Ahorita ya me cobra porque pues ya llevo bastante tiempo con esta cuenta, pero les voy a compartir. Aquí está Pixton, ustedes lo buscan tal cual en cualquier buscador. Y luego me aparece aquí Pixton. Tenemos la opción de alumnado, profesorado, padres. La verdad es que no recuerdo, pero creo que es alumnado. Y dice iniciar sesión. Yo ya me registré. Si ustedes se van más abajo, esta opción de arriba donde dice registrarse no es la opción indicada. Tiene que ser aquí donde dice pruébalo gratis.
Acá sí es la opción porque en la de arriba lo que les va a aparecer, pues obviamente que dice que pagues. Y acá se tienen que ir a este aspecto. Este sí es donde ustedes le tienen que dar clic, ¿va? Se dan de alta, se registran en este sitio, en esta parte, voy a quitarlo. Y déjenme ver, bueno, yo ya me registré, entonces por eso les digo, acá a ustedes lo que les va a aparecer en el de pruébalo gratis, les van a pedir ciertos datos, por ejemplo, si te he compartido o alguien más te ha compartido un enlace, pues no, obviamente no hay ningún enlace para que tú puedas registrar. Acá simplemente das tus datos, mes, día y año de nacimiento y le das continuar, continuar, ¿sale? Yo como ya me registré, entonces, déjenme ver. Veamos. Ay, me sacó por completo. Bueno, yo le voy a dar en iniciar sesión, porque les digo, ya me registré. Entonces, lo único, ya nada más va a ser mucho más fácil para mí, porque pues ya tengo mi cuenta, ya nada más voy a abrirlo. Y tenemos acá diferentes, ¿no? Voy a abrir esta parte de crear un cómic, mejor uno nuevo. Donde dice la opción crear un cómic, ahí es donde le tenemos que dar clic. Y dice crear ahora. Y se dan cuenta, es lo que yo les decía. Acá vienen ya todos los elementos. Si te das cuenta del lado derecho, están marcados unos cuadritos, que esos son precisamente para indicar tus viñetas. La viñeta es el cuadrito que te va a indicar como el escenario, los personajes de, de una parte de tu historia. Después vas con otra, con otra y con otra viñeta. Mínimo deben de ser 15 viñetas para que eso permita, por medio de esas 15 viñetas, se permita contar una buena historia. A veces la hacemos menos en 10 viñetas, es muy corta y quizá no tenga como que esta forma de historia. Acuérdate que deben tener un inicio, debe tener un desarrollo o clímax de tu historia y al final un desenlace. Tres elementos que tienen que considerarse dentro de la narración. 15 viñetas como mínimo, que les digo, son unos cuadritos de donde ustedes, bueno, donde van ustedes a marcar los diálogos y los personajes o esta parte de la narración. Son 15 en total, como mínimo, y esa es como mi sugerencia. Y acá, una vez les decía, ya tenemos esto, ¿no? Del lado derecho tenemos todos los elementos que podemos emplear. A mí me parecen obviamente bloqueados porque les digo, ya tengo mucho tiempo en esta cuenta, entonces no me va a dejar checarlo, pero ustedes pueden ir seleccionando cada uno de, ya no me deja, todos los escenarios que ustedes quieran utilizar. Acá ya vienen, ¿no? Seleccionas cuál es el escenario que deseas y adelante. Después, nos vamos con la parte de lo que es el abstracto. Si es que está un momento de pensamiento, entonces quizá puedas incluir alguna de estas imágenes. O quizás como de confusión, etcétera, pues la puedes ir agregando. Perdón, el tiempo. Y quizá en algunas viñetas puedes ir incluyendo un tiempo en donde quizá el personaje principal salió y estaba lloviendo, etcétera, puedes incluirlo o puedes agregar también una foto. En la parte de los personajes, pues bueno, acá puedes incluir los personajes que vienen aquí, el tipo de ropa. Ay, perdón, lo pasé muy rápido. Pero es lo que yo les decía. Yo les sugiero mucho esta parte de la herramienta de Pixton porque ya viene todo predeterminado. Tú nada más vas a seleccionar cuáles son los personajes con los que quieres trabajar. Vas a seleccionar el tipo de ropa, los escenarios y listo, ya viene todo, nada más lo seleccionas, lo armas y empiezas nada más a redactar tus diálogos. Eso va a ser lo único. Si quieres agregarle alguna mascota, algún animalito, aquí está en la parte de las pinturas, los objetos. Si, bueno, quieres agregarle, no sé, que estabas tomando un vasito de agua, ¿no? Entonces te pones un vasito de agua. O estás en un partido, etcétera. Bueno, adelante. Puedes usar el elemento que guste.
gráficos, si necesitas como una flechita de para allá, de continuar, etcétera, bueno, adelante. Si es que tu historia lo necesita, puedes como usar todo lo que vas necesitando para tu historia, vas incluyendo. En la parte de la ubicación, pues bueno, a mí nada más me parece la ubicación. Veamos, en cuanto a las palabras, ahora sí, cuando vas a empezar los diálogos de esos personajes, pues bueno, acá le puedes estar incluyendo el tipo de leyenda, por ejemplo, qué es lo que está pensando ese personaje. Ah, bueno, y todo empezó así, o no sé, como antes empiezan las historias, ¿no? Érase una vez. Y entonces le pongo érase una vez y así me va a aparecer en mi primera parte de mi viñeta o en el acá, si es que le quiero agregar, no sé, algún sonido, ¿no? Alguna expresión, el crack, el bark, el wow, puedes incluirla dentro, el bang, ¿no? Cuando choca algo. Bang, el boo, por ejemplo. Cualquiera lo puedes usar dependiendo, te digo, de tu propia historia. En cuanto a las caritas, pues ya si quieres una carita de expresión, de tristeza, de alegría, de felicidad, etcétera, bueno, puedes ir eligiendo los ojos también y las acciones. En las acciones son los movimientos como de los personajes. Si está pensando, si está volteado, si está analizando, si está confundido, preguntando, bueno, acá están las expresiones, tú ya nada más vas eligiendo. Y ya en la parte de los efectos, bueno, a mí no me aparece todavía, y sería todo. En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, en la parte superior izquierda tenemos donde dice cómic sin título. Bueno, acá tú le vas a agregar el título de tu cómic. ¿Qué nombre le quieres guardar? ¿Con qué nombre lo quieres guardar o con qué nombre también quieres nombrar tu historia? Y eso sería todo. Una vez que le des, por ejemplo, yo le voy a poner cómic generación 53. Y le voy a poner solamente listo y me va a abrir algo así que ustedes ya están viendo, ¿no? Obviamente el mío está en blanco, por eso les decía, pero lo que quiero mostrarles con esto es que ahora sí les van a aparecer, ya que una vez le diste listo, ahora sí te van a aparecer las opciones de colorear, narración, descargar, imprimir, compartir. Les digo, no hay como que la opción de, sí está la opción de descargar, pero no lo permite porque te pide que obviamente, como ves, te pide un pago. Así a ustedes también les va a aparecer que se puede, que se necesita pagar. No es necesario que pagues porque solamente es un ejercicio para un proyecto final de la prepa en línea. A menos que te dediques a crear cómics y lo tuyo sea esto, entonces ahora sí realices un pago, pero de ahí en fuera no te sugiero que lo hagas. A menos, les digo, vuelvo a lo mismo si es que te dedicaras a esto. Imprimir tampoco se puede imprimir, también te va a aparecer que debes de pagar una cuota y la opción que siempre les doy es la opción de compartir. Acá obviamente a mí me parece pues que debo de pagar porque les digo por lo mismo que ya tiene tiempo mi cuenta de Pixel. Pero en esta opción de compartir es donde a ustedes les va a aparecer compartir a través de las redes sociales, compartir a través de, ya están las redes sociales y aparte tu correo electrónico. Ya tienes como que esas opciones, ¿va? Sí, Anneli, les comentaba yo al inicio de la sesión a todos los que van a ver la sesión grabada que esta es una parte de lo que se va a presentar la siguiente semana, pero como es bastante, es un poco laborioso pensar en tu historia, crear un cómic, etcétera. Por eso es que les estoy adelantando desde hoy para que el día lunes o en estos días empieces a revisar cuál es la herramienta, porque eso es lo que te va a tomar un poco más de tiempo. ¿Cuál es la herramienta con la que vas a trabajar tu cómic? Entonces, por eso les estoy enseñando ya lo que tienen que trabajar. Lo adelantan para que el día miércoles que nos veamos nada más los apoye pues a resolver esas dudas, porque si me esperan para el día miércoles y solamente van a tener miércoles, jueves y viernes para crear su cómic, siento que es muy, muy apresurado. Entonces, por eso, desde ahorita les estoy indicando qué es lo que pueden empezar a avanzar, que es más rápido que el miércoles te conectes a mi espacio y resolvamos dudas. Sobre todo les digo porque es un poco laboriosa la historieta, entonces para que le vayan adelantando a lo siguiente y los tiempos, pues no se les vayan a complicar, ¿sale? ¿Sí, Anneli?
No, 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 perdón por espantarte, pero te digo, es solamente para que vayas adelantando para la siguiente semana. Bien, y entonces les digo, ahí está compartir, les va a aparecer el correo electrónico. Ese link que les va a aparecer es el que ustedes van a pegar en el cómic, el que van a compartir en este espacio que les voy a indicar. Aquí. Ahí vas a pegar la liga, verificas obviamente que la liga esté completa, que sí esté bien copiada y que sea la adecuada. La compartes en ese espacio y ya. Acá no me vas a pegar el cómic. Acá solamente me vas a compartir la liga de donde tienes el cómic y listo. Eso es todo. Me voy a al siguiente punto. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien, Anneli? Sí, perfecto. Y ahora, les digo, hay que empezar a trabajar el foro de integración desde el día lunes que viene, porque ya es nuestro cierre, y porque tienes que aparte participar en 5 diferentes días, así como el foro de esta semana, el foro de la actividad integradora número 6 que participas en 5 días diferentes, también en este foro debes de participar en 5 días diferentes. Sobre todo es muy importante que te apegues lo más que se pueda a las instrucciones, porque te voy a otorgar el 8% de tu calificación si te apegas a lo que yo les estoy indicando aquí. Quizá el día lunes puedes empezar trabajando la aportación número 1 o la 2, no sé. Pero bueno, acá lo que te sugiero es que primero leas el poema Gemido de Águila. Trata de, mientras vas leyendo, de anotar lo que vas experimentando. Quizá te da un poco de tristeza, un poco de nostalgia, te da felicidad, no sé, todo lo que vas experimentando lo vas a ir anotando porque lo vas a usar. Y después de leer el poema, nos vamos a ver el video en donde Zapoteco 3.0, que es el creador de este poema Gemido de Águila, es un poeta zapoteco oaxaqueño y él en ese video nos va a narrar cómo es que se crea este poema por medio de una herramienta que se llama el poeta digital. Entonces, tienes que ver para hacer este comparativo, este análisis, y ahora sí, me platicas en la primera publicación cuál fue tu experiencia estética, que ya lo notaste, al leer el poema, y cuál fue tu impresión cuando supiste cómo es que se había creado. En la segunda participación, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? En la tercera, hay que darle réplica a alguno de tus compañeros. En la cuarta, respuesta a la pregunta detonadora. Los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios de esta herramienta que utilizó Zapoteco 3.0. Tú me vas a decir, bueno, los poemas generados por esta herramienta sí se pueden o no se pueden considerar por esto y esto y esto, ¿sale? Y finalmente, dice, quinta intervención, hay que darle réplica a alguno de tus compañeros que haya respondido a la pregunta detonadora. Y ya, sobre eso les digo otra vez, réplica solamente es expresar si estás de acuerdo o no con lo que tus compañeros expresaron. No es evaluar, no es decir, lo hiciste muy bien, o échale más ganas, porque la verdad es que te falla mucho tu ortografía, tu argumentación. Eso no es una réplica y no la voy a considerar ni tampoco la voy a evaluar porque no la hayas hecho como yo les estoy indicando o como las instrucciones, porque de hecho las instrucciones así dicen, que la réplica es expresar si estás de acuerdo o no con lo que alguno de tus compañeros ha publicado y eso es todo. Estoy de acuerdo contigo por esto o no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. ¿Sale? Esa es la réplica. Entonces, 2 réplicas para la siguiente semana. Son 5 aportaciones, pero por eso les digo, Anneli y a todos ustedes, hay que empezar a trabajar desde el día lunes. Entre más apegados estén a las instrucciones, pues obviamente la calificación pues va a ser mucho, mucho mejor. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario, Anneli? Como les decía, en realidad creo que no es tanto, pero hay que irlo avanzando poco a poco. Entre más organizados tengas tus tiempos y no lo dejes todo para la siguiente semana, en los últimos días, va a ser muy complicado y como les digo, los tiempos, más si en la plataforma va a estar muy saturada. Entonces, por eso les digo, háganlo con tiempito, ¿va? Dice que no tiene dudas, Anneli. Ok. De cualquier manera, ya saben que los medios por los que me pueden contactar son estos.
Mi correo institucional, abreviación de asesora virtual, perdón, abreviación de asesora virtual, av.wendylucia.rodríguez, @prepenlinea-medio cep.edu.mx. El foro de novedades, que es donde les compartí recursos, también les voy a compartir recursos extras para que se vayan apoyando. El foro Aprendiendo, que es el foro específicamente creado para compartir dudas, comentarios y cada una de las dinámicas de todas las semanas. Y el mensajero, que es donde ustedes me han contactado para solicitarme alguna pregunta o más bien para solicitarme apoyo en cuanto a alguna pregunta o alguna duda. Dice Nelly, ¿el cuento que tenemos que hacer solo va a ser grabado o de igual manera escribirlo? ¿Cuál cuento? ¿El cómic o de cuál me hablas, Nelly? ¿O el de esta semana, el cuento de esta semana? ¿La adaptación? El de esta semana. Ah, ok, también lo platiqué al inicio de la sesión. Les estaba indicando que tenemos que hacer primero un borrador, que es en el inciso el inciso A de la pregunta número 2. Después, ese borrador es el que vamos a leer en voz alta, solamente vamos a leerlo en voz alta. Y después, en el inciso E de la pregunta número 2 también, ahí vamos a compartir ya la versión final, ¿ok? El que grabas en voz alta es borrador, el que compartes escrito en el inciso E es la versión final, porque a veces cuando vamos leyendo decimos, híjole, me equivoqué. Repetí muchas veces esta palabra. O no me entendí muy bien, como que está un poco confusa mi idea. Entonces, por eso es un borrador el que vas a grabar y la versión final es la que vas a compartir escrita, de 15 a 20 líneas, pero debe haber modificaciones. Evidentemente no tiene que ser la versión final la que grabas, sino que tiene que escucharse diferente lo que tú estás leyendo, lo que estás leyendo en voz alta con lo que compartiste de versión final. ¿Sí queda claro, Nelly? Ok, perfecto. Y les digo, tiene que ser diferente porque obviamente hubo modificaciones, por eso es que solamente la versión final es la que vas a escribir. Y listo. Pues ahora sí, de todas formas, les dejo esta sesión grabada porque hay algunos puntos que mencioné al inicio y que les puedan ayudar para resolver estas actividades de esta semana número 3. De igual manera, ya saben los medios para que me contacten. Si es que en algo yo los puedo apoyar académicamente, con todo gusto los puedo orientar. Entonces, escríbanme a estos medios. ¿Algo más, Anneli? ¿Tienes alguna otra duda? De todas formas, recuerden, el próximo miércoles nos vamos a ver. Es probable que a las 7 de la noche, para que así aclaremos, sobre todo para que vayamos avanzando en nuestro cierre de módulo. Te agradezco mucho, Anneli, les agradezco a todos los que van a ver la versión grabada. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, estamos en contacto en esta semana. Igualmente, Anneli, que tengas bonita noche. Gracias a todos. Estamos en contacto.